¿Qué tal, amigos? Gracias por estar aquí. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y mantente con nosotros hasta el final del video. Y en esta oportunidad vas a ver que el 88% de los cubanos vive en pobreza extrema, como se puede ver en este video. Esta es la realidad de muchos cubanos hoy tratando de subsistir el día a día. Y vamos a tener una directa donde Fidel nos dice todo lo que ha tenido que vivir por oponerse al gobierno de los Castro y ahora al de Díaz-Canel. Bueno, estoy por aquí. Hoy vengo, hermanos, a hablar un tema sobre mí, de mí desde que yo nací, porque yo nací en una familia de comunistas. Bendiciones, Odali. Escucha esto para que tú veas. Yo soy familia de mi padre, era comunista. Mi padre fue del 26 de julio. Mi padre fue cuando triunfó la revolución, uno de los primeros que llegó a la isla por órdenes de Fidel Castro a ejercer un cargo en el Presidio Modelo, que era jefe de censura del Presidio Modelo en la Isla de la Juventud. Lo sé por él, yo no había nacido. Su oficina era para la gente de la isla. Cuando tú entras por la escalinata, la primera que está ahí en la esquina entrando, esa era su oficina. Y bueno, allí en la Isla de la Juventud nací yo, y allí estuve en la Isla de la Juventud hasta Recuerda los suscribirte 6 a nuestro años, canal. cuando mi madre muere porque se suicida. Ella se da candela, y entonces mi padre no vivía con ella. Nosotros teníamos una casa en la entrada de Micro. Dime, Sergito, un abrazo para ti. En la entrada de Micro, y ahí vivíamos nosotros. Y mi padre automáticamente, cuando mi madre muere, nos manda con mi abuela para un lugar que se llamaba San Pablo de Yao, en la Isla de la Juventud. Y esa era mi vida cuando pequeño, para un campo donde tuve que cargar agua al hombro, donde tuve que bueno, allí eso era una escuela que era una escuela de campo, una escuela rural en San Pablo de Yao. Incluso actualmente hoy entre mis amigos tengo amiguitos de mi escuela de San Pablo de Yao que estudiaron conmigo allí, y hablo con ellos por las cámaras. Recuerda suscribirte a nuestro abrazo, canal. mi hermano Joandri Fuentes. Y entonces así fue mi vida. Mi padre nos mandó con mi abuela, nos dio a mi abuela, y él se quedó en la Isla de la Juventud. Él era jefe de tránsito en la Isla de la Juventud, y por allí, por aquel lugar, estuve 6 años y nunca mi padre fue a verme ni nada. Estoy hablando para que vean cómo eran los comunistas. Nunca fue a verme. Y entonces un saludo a Antonio Gil. Nunca fue a vernos. Y bueno, ya mi abuela en aquellas condiciones, cuando yo tenía 12 o 13 años, la escuela me quedaba lejos, y mi abuela decidió llevarme a la Isla de la Juventud de nuevo con mi padre. Mi padre era, cuando eso jefe de tránsito, mi padre fue jefe de calabozo. Mi padre fue militar en el Presidio Modelo allí, hasta que lo cerraron. Cuando Julio Tarrao era el jefe del Presidio Modelo de la Isla de la Juventud. Pero los comunistas son malos hasta con su propia familia. Yo tenía un primo que se fue cuando el Mariel y mi padre quería obligar a la familia. Recuerda no suscribirte a nuestro carta canal. de mi primo Adalberto, a sus hermanas, y todo esto me alejó a mí de mi familia por parte de madre, de padre, es decir, de las hermanas de mi padre. Murieron sus hermanas y mi padre ni siquiera fue a su entierro, porque mi padre era un comunista perdido. Él estuvo en el 26 de julio, estuvo en todas las andanzas esas con todos esos delincuentes. Y bueno, yo empecé a crecer, y cuando me dejaron allí a los 12 años, yo y mi hermana teníamos que cocinarnos en la casa. Dime, Nani, estoy contando mi vida. Escucha esto para que tú veas, porque yo soy hijo de un comunista
y vengo, dime Mari, mira, aquí está Marisa Henry, mi saludo para ti. Y entonces, Victoria, escucha esta anécdota. Entonces, nosotros nos cocinábamos. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Mi hermana era un poquito más chiquita que yo y estábamos internos en una escuela. Y bueno, así ocurrió mi vida. Después empecé a estudiar. Cuando terminé el 9º grado, por la pobreza que vivía, que mi padre no era capaz ni de comprarme nada, yo comencé a trabajar. Me acuerdo que empecé a trabajar en el envasadero doble, que todo el mundo lo conoce en la Isla de la Juventud. Allí fui uno de los mejores trabajadores, pero qué va, allí no se ganaba, no se ganaba. Y entonces decidí aprender y aprendí. Fui zapatero allí hasta que caí preso político y allí hacía zapatos, vendía zapatos, buscaba cosas en La Habana, vendía, y así fue corriendo mi vida, ¿no? Y hasta que una vez me tiran un registro y el mismo que me denunció de que yo estaba haciendo zapatos clandestinos fue mi propio padre, porque los padres, los comunistas no son capaces nunca de querer más a la familia que a esas ideas absurdas que le inculcaron o que se inculcó, porque yo creo que lo de mi padre sobrepasaban los límites. Entonces yo sí lo quería, porque yo nunca ni le falté el respeto, y tú entrabas a mi casa, fíjate, tú entrabas a mi casa y cuando tú llegabas a la sala de mi casa había un retrato de Fidel, un retrato de Raúl, un retrato de Camilo, un retrato de Che, un retrato de Lenin. En mi casa tú no veías una foto de la mamá de mi padre, ni una foto mía, ni una foto de mis hermanos, ni una foto de nadie. Eran las fotos de mi padre, nada más eran esas, Camilo, el otro, todos esos comunistas. Él los tenía como dioses. Sin embargo, era capaz de pisotear a sus hijos por idolatrar a esos delincuentes, a esos asesinos. Bueno, y así fue pasando mi vida. Me acuerdo la vez que me tiraron el registro porque él mismo me denunció. También cuando era un poco más chiquito, yo estaba armando una bicicleta en pieza, que él podía darme una bicicleta, nunca me compró una bicicleta, y conseguí una llanta por acá, conseguí un cuadro por acá. Me acuerdo que el cuadro lo conseguí con un alumno de mi aula que se llamaba Laín Ayala, que a lo mejor todo el mundo lo conoce en la Isla de la Juventud porque él vive en Caimán Grande. Y cuando tenía la bicicleta casi armada, un día llegué a mi casa y no veo la bicicleta, y mi padre había ido con la perseguidora, me había llevado la bicicleta y me dijo que no, que yo no podía suscribirte a nuestro canal. Sabiendo él que eran regalos que me habían hecho amigos míos, no me regalaba. Creo que lo único que me faltaba eran las gomas o algo así, y yo tenía que pagar callado porque era mi padre. Pero fue pasando el tiempo. Yo me acuerdo, mi hermana una vez consiguió unas cotorras para venderle en La Habana, pero eso era prohibido, ¿no? Entonces ya se la llevaba en una cajita para La Habana y la vendía en $25 o así. Y llama el jefe de sector del barco, llamó a mi hermana y le dijo: oye, mira, sé que vas a viajar para La Habana, te llevas unas cotorras, no pase porque voy a tenerte que meter presa. Y mi hermana le preguntó que quién fue y dice: me lo ha dicho tu padre, pero no digas nada. Fíjense cómo es que los comunistas son capaces de apresar a su propia familia por cosas insignificantes. Esos son los comunistas. Eso es verdad, y estoy hablando de corazón, lo estoy hablando porque es así. Yo soy huérfano de los 6 años y he tenido que sufrir mucho en las manos de un comunista, que las cosas que hacía incluso hasta con su propio hijo eran cosas como casi de un terrorista, ¿me entienden? Y esos son los comunistas. Eso es lo que enseñó a Fidel, a que los mismos padres maltrataran a sus propios hijos por unas ideas cochinas y absurdas que me hicieron sufrir mucho. Ya cuando yo caigo preso político por el problema del avión, que ni participé, ni me cogen en el aeropuerto, ni yo vi fusil, ni vi nada, ellos, uno me menciona, que lo sabe todo el mundo, y yo voy a prisión. Y estando yo en la delegación del Ministerio de la Isla de la Juventud, allí se aparece mi padre
y le dijo al jefe de la seguridad del Estado de la isla de la Recuerda Juventud, suscribirte a nuestro canal. Nunca he estado con el proceso revolucionario, por mí lo pueden fusilar. Lo dijo incluso delante de mi hermana. Mi hermana dejó de atenderlo por estas palabras que dijo, y yo, inocente, que no había hecho nada. Pero estos comunistas, esta gente son así, y se los digo de corazón. He tenido que sufrir el comunismo desde que nací, en carne propia. Incluso yo desde la prisión, él nunca me fue a ver, nunca nada, me llevaron para el combinado del Este injustamente, y me echaron 25 años. Y cuando yo tenía una novia que no tenía casa y se iba a quedar en la casa, y él le echó de la casa, le dijo que ella era otra contrarrevolucionario como yo. Se llamaba Marta Rosabal Vega, vivía en Sierra Caballo. A lo mejor algunos de las islas de la Juventud lo conocen. También aquí en la... Recuerda suscribirte a nuestro canal. Hay personas que conocen bien de esto porque me conocen desde niño. Yo siempre fui un luchador, un zapatero, me hice sastre y me buscaba la vida, pero con mi padre no me dejaba vivir. De todo me echaba para adelante, echaba para adelante a mi hermana. Es un horror vivir entre comunistas. Son malos hasta con su propia familia. Bueno, yo después, al cabo de los años, como él no dejaba que nosotros visitáramos a mis tías, que tenía dos tías, una se llamaba Mary y una era Olga, que vivían en Mantilla, yo iba a casa de mis tías y él no quería, pero pude ir a visitar a mis tías después de grande. Incluso me acuerdo que yo llegué a su casa y me paré en una bicicleta, porque me acuerdo que monté la bicicleta en el barco y me fui de Batabanó hasta Mantilla en bicicleta, con un amigo mío que fue conmigo, que se llamaba Jorge Reyes Rodríguez, que muchos lo deben conocer ahí. Y cuando llegué, estaban mi tía y su esposo sentados en el portal, y dije, buena, ¿cómo está? ¿Usted es Olga? Y me dijo, sí. Y me dijo, ¿quién tú eres? Y yo le dije, no, yo soy tu sobrino, Fide, su único sobrino varón. Mi padre no quería que nosotros lo visitáramos, y cuando niño nunca lo pude visitar, porque un hijo de mi tía se fue para afuera y ellos recibían correspondencia y algunas cositas que le mandaba mi primo Alberto de los Estados Unidos, y fatalmente mi primo tuvo un accidente automovilístico y duró poco tiempo en los Estados Unidos. Allí murió, y así transcurrió mi vida. Yo estuve preso en el Combinado del Este, y bueno, allí tuve una pila de posiblemente 3 años sin visita. Y un día en una llamada telefónica es cuando me entero que mi papá se había muerto, y ni siquiera me avisaron. Aquello sí, no les miento, a pesar de que fue cruel, porque él amaba el comunismo, él amaba a Fidel Castro, él era fidelista. Él tenía la casa llena de fotos de Fidel, tenía las casas llenas de fotos de Camilo, de Lenin, de Nikita Khrushchev y de todos estos comunistas que al final son criminales. Y entonces esto así fue mi vida, al lado de un comunista que fue mi padre, e incluso murió aberrado. Pero fíjese, era un comunista que no tenía nada. Yo lo único que tenía era un apartamento que las puertas estaban podridas de comején. La casa cuando llovía se mojaba más adentro que afuera. Y fíjense donde llegaban las cosas de este comunista, porque él estudió hasta Derecho. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Policía, que se le regalaban el título, porque es así, porque yo lo sé, porque lo viví. Y entonces nosotros no podíamos poner un ventilador porque había corral luz, y nosotros toda la noche mi hermana me echaba un rato aire con un abanico, y yo le echaba un rato aire a ella con un abanico, y así fue como transcurrió mi vida, mi niñez, al lado de un comunista, sufriendo y siendo víctima de mi propio padre, del propio sistema comunista, que él tenía esa doctrina en los huesos. Y es lamentable que yo tenga que hacerle esta anécdota, pero quiero que sepan de dónde yo surjo y por qué yo de verdad siento repulsión y odio por el comunismo. Porque lo que siento por el comunismo es repulsión, y lo digo de corazón. No hay cosa que yo detecte más, que me haga más daño que el comunismo. El comunismo me está azotando
y está matando a mi pueblo desde que yo era niño. Y lo que sí siempre tuve fue un sentido común, que el comunismo no servía. Me acuerdo cuando me citaron para el ejército, me querían llevar para Angola y yo me negué rotundamente, y mi papá se puso bravo. ¿Cómo tú te vas a negar? Porque yo no quería ir a pelear a ningún lugar, yo no tenía nada que buscar allí, porque yo tenía sentido común, y se puso molesto. Entonces me mandaron para el EJT, donde fui preso militar también al poco tiempo, porque me negué a trabajar como un esclavo para ganar una miseria de dinero. Y así es como es el comunismo, la misma mierda, Antonio, la misma mierda, la misma basura. El comunismo no vale, el comunismo mata a la familia, el comunismo mata a sus hijos, el comunismo es cruel, el comunismo es asesino, ¿me entiendes? Y es lo que Fidel usó con nuestro pueblo, y por eso nuestro pueblo hoy está hundido en la miseria, está dañado, las familias están rotas, las familias, muchos se odian, la ha dividido, el comunismo es malo. Por eso el día que en Cuba deje de existir el comunismo, le pido a mi pueblo que no permitan suscribirte a nuestro canal. Ese comunismo en nuestras tierras. Han acabado con todo. Ahí ustedes ven cómo están las calles, ustedes ven la cantidad de presos políticos que hay, ustedes ven los niños sin leche y ellos mintiendo que en Cuba no pasa nada. Son mentirosos, son miserables. Todos los comunistas, empezando por el mismo que me trajo a este mundo. Y lo lamento de corazón, pero tengo que decirlo porque es así. El comunismo mata, caballero, el comunismo divide la familia, el comunismo es odio, el comunismo es miseria, el comunismo es ensañarse. Mi pueblo, ustedes luchen por la libertad. Yo los apoyo. Yo no puedo entrar a Cuba, ustedes lo saben, yo no puedo entrar a Cuba. Yo fui deportado, yo fui desde la prisión al avión, me sacaron de Cuba. Fueron el único camino que me dieron a escoger. Pero desde que llegué a España, estoy apoyando a mi pueblo, estoy apoyando a los presos políticos, estoy apoyando moralmente a los familiares de los presos políticos, y créanme que si fuera millonario y tuviera dinero, iba a ayudar a todos los familiares de los presos políticos, porque yo fui preso político. Yo pasé hambre, yo pasé tortura, a mí me quemaron. Mi padre lo supo y no le interesaba, porque él era comunista y yo no era comunista. Era un delito no ser comunista. Y se lo explico a todos porque quiero que sepan de dónde yo salgo, por qué yo pienso así, por qué yo defiendo a mi pueblo, por qué me duele que hayan tantos presos políticos, y por eso es que hablo de esta manera. Por eso es que hablo de esta manera. El comunismo es odio, el comunismo es desamor, el comunismo es una bestialidad que acaba con el ser humano, con la familia, y eso es lo que Fidel enseñó y adoctrinó a nuestros padres, incluso a nosotros. Pero está el que tiene sentido común, el que ve las cosas y aunque no tenga grandes estudios, sabe lo que es correcto y lo que no es correcto.